Bienvenidos a Claves de la Política Internacional. El pasado martes 7 de septiembre, Francia vivió una huelga nacional con una importante movilización que tuvo, por ejemplo, 20.000 personas caminando por las calles de Brest, del puerto este de Bretaña, 200.000 personas caminando por las calles de Marsella y varios centenares de miles en la capital, en París. Se calcula que entre 2 y 3 millones de personas se movilizaron en esta jornada, que era una jornada convocada por las centrales sindicales para repudiar y rechazar el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno de Nicolás Sarkozy. Este proyecto plantea centralmente elevar la edad jubilatoria a 62 años para obtener una jubilación mínima y a 67 para obtener una jubilación media, que es lo que le correspondería a todo trabajador. Esta jornada de huelga finalmente paralizó a gran parte de la economía francesa, desde las empresas más importantes hasta las pequeñas empresas, con algunos ejemplos bastante interesantes, como por ejemplo los correos, el ferrocarril. En el caso de France Telecom llegaron a parar el 50% de los trabajadores y en el caso de los maestros más del 60%. Más allá de los diferentes datos, la jornada de huelga y movilización que paralizó a Francia superó en un 40% la cantidad de manifestantes de la anterior jornada de movilización, que fue el 24 de junio, contra esta reforma de las jubilaciones. La masiva movilización, a pocos días de haber finalizado las vacaciones de verano en Francia, expresa en última instancia la bronca contra el gobierno de Nicolás Sarkozy, que se acrecentó durante los últimos meses. Y no solamente se debe a la impopular reforma de las jubilaciones, esta bronca, sino también a las condiciones laborales cada vez peores, a los despidos, a la no renovación de contratos de trabajo, que cada vez más sienten agudamente los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público. Hoy el desempleo en Francia llega al 9,3%, mientras que el gobierno continúa con los recortes al sector público, como en la salud y en la educación. La jornada de huelga del martes 7 tiene una potencialidad inédita por la profunda crisis gubernamental en la cual hoy se encuentra el gobierno de Sarkozy. La bronca expresada por los trabajadores en las calles de Francia estuvo cruzada por la seguidilla de escándalos que manchó al gobierno en los últimos meses y que llevó la popularidad de Sarkozy a tan solo un 30%, el nivel más bajo desde su elección en 2007. El escándalo más profundo y que más está debilitando al gobierno es el paradigmático caso conocido con el nombre de Guerre Bettencourt. Este escándalo salpica al actual ministro de Trabajo, Éric Woerth, y a la mujer más rica de Francia y heredera de la famosa empresa L'Oréal, por haber financiado ilícitamente al partido de Sarkozy por medio de un fraude fiscal encubierto. Esta crisis en el gobierno es aprovechada y alimentada también por distintos sectores de la burguesía y las clases dominantes francesas, que discrepan en relación con la intensidad con la cual justamente el gobierno debería llevar las contrarreformas en el actual contexto de crisis económica y también en vistas a las elecciones presidenciales del año 2012. Frente a los escándalos que se destapan día tras día, Sarkozy no solo está dispuesto a avanzar con el proyecto de reforma jubilatoria, sino que además intentó durante todo el verano distraer a la opinión pública lanzando una campaña racista y xenófoba, en particular usando a los gitanos franceses y a los inmigrantes roms de Europa del Este como chivos expiatorios. Esta burda operación reveló ser contraproducente, como lo demostraron las importantes manifestaciones antirracistas organizadas en 200 ciudades de Francia el 4 de septiembre contra la política del gobierno. La importante jornada de huelga del martes 7 de septiembre fue una llamada de alerta tanto para el gobierno como para la oposición parlamentaria y para la propia burocracia sindical. Todos temen que un desarrollo mayor de las movilizaciones resucite el espectro de la huelga general de noviembre y de diciembre de 1995, cuando los trabajadores estatales derrotaron el plan de recortes sociales del entonces primer ministro Alain Juppé, marcando una primera victoria contra los planes neoliberales que se aplicaban en todo el mundo. La importancia de la jornada del martes 7 tiene varios puntos. Por un lado, una destacada participación en esta huelga de los docentes franceses. Es un sector de los más golpeados, en este caso por el gobierno de Sarkozy.
Hay un anuncio, un plan de parte del gobierno de Sarkozy de dejar a 16.000 docentes afuera de su planta, es decir, despedir a una importante cantidad de docentes, y por eso la reacción de estos trabajadores que desarrollaron una huelga de 48 horas que comenzó un día antes de la huelga general, el día 6. Hacía 40 años que los trabajadores de la educación no desarrollaban una huelga de tales características. Sin dudas, uno de los aspectos más importantes de la jornada de huelga del martes 7 de septiembre fue la presencia de las bases de los sindicatos en las calles de Francia. Este es un elemento trascendente porque justamente la política de las conducciones sindicales no venía siendo la de rechazo a la reforma jubilatoria, sino que incluso en algunos casos había hasta aceptación de ese proyecto de Sarkozy. Finalmente las bases dieron su presencia, mostraron su bronca, su rechazo, no solamente por la cuestión de las jubilaciones, sino por las otras condiciones de trabajo, y a partir de ese momento las conducciones sindicales empezaron a ver que necesitaban reacomodar su discurso y sus llamados. En ese sentido, las jornadas del 6 y del 7 provocaron que finalmente las conducciones sindicales levantaran la consigna de abajo la reforma jubilatoria. Y si bien en su plan original pensaban desarrollar alguna serie de jornadas sin huelga, finalmente, después de esta jornada, tuvieron que llamar a un nuevo paro, para el martes 23 de septiembre. Esta importante demostración de fuerzas de la clase trabajadora francesa es respondida con una total intransigencia por parte del gobierno de Sarkozy. Era de esperar, en todo caso, porque Sarkozy está en su peor momento de popularidad, pero se vienen las elecciones del 2012. Y en ese sentido, mantener su proyecto, que había sido una propuesta y una propuesta de campaña en el 2007 a las clases dominantes francesas, retroceder en ese sentido sería una demostración de debilidad. Frente a eso también, avanzar en esa reforma es uno de los elementos que también puede potenciar esta resistencia y este avance de los trabajadores franceses. La huelga del próximo 23 de septiembre en Francia, pero también la importante huelga que está anunciada para el 29 en el Estado español, como también las movilizaciones que se desarrollan en Grecia, incluso el paro del metro en Londres, podrían estar preanunciando un otoño caliente europeo. Nos vemos en el próximo programa de Claves de la Política Internacional.